surge el 1 de diciembre de 1935 en el periódico El Yunque, un periódico de Pachuca, Hidalgo, un periódico pro-gubernamentalista, que en su página 5 tiene un artículo que dice ¿qué es el fascismo? Y este artículo comienza diciendo: las condiciones ideológicas del mundo actual están determinadas por dos ideologías, el fascismo y el socialismo científico. Evidentemente hay muchas más, pero carecen de importancia. Esta declaración aparentemente simplista, ingenua, de alguna manera sintetizaría en gran medida los planteamientos que la prensa mexicana en el gobierno cardenista van a hacer de manera general en torno a la condición política que se vive. Pero más allá de determinar si está equivocado o no el artículo del Yunque, a fin de cuentas, lo que nos debe interesar es que este acto de escritura, que en contexto general es el periódico, en palabras de Kenneth Burke, sería un acto simbólico, es decir, una respuesta a las situaciones de un momento determinado. Y no solo es un acto simbólico en el cual las personas, en lugar de actuar y de establecer una conducta física frente a su situación, deciden hacerlo simbólicamente a través de la escritura, sino que es un acto simbólico que implica una estrategia y un estilo. No solo se actúa sobre la situación, sino que se actúa de determinada manera y con determinada intención. En este sentido, si está equivocado o no el artículo, no es lo más relevante en el periódico, sino lo que nos dice sobre la estrategia empleada por el diario ante determinada situación. Y Kenneth Burke dice: este acto simbólico no es solo una representación, es la revelación de una actitud hacia esa situación. Ya Karl Kraus, en el periódico La Antorcha, después de la Primera Guerra Mundial, había escrito muy duramente en contra de la prensa liberal y había vislumbrado que el desarrollo de una prensa comercial finisecular en el siglo XIX había planteado una transformación muy profunda en las funciones y en las relaciones que los periódicos, en este caso europeos, planteaban frente a la política. Él decía en un artículo que se llama En esta gran época, de cómo la prensa liberal engendra una guerra mundial: así como en los días de progreso aprendí a subvalorar la vida, hube de sobrevalorar la prensa. ¿Qué es? ¿Solo un mensajero? No. El acontecimiento. ¿Un discurso? No. La vida. La prensa no solo se arroga la pretensión de que sus noticias son sobre los verdaderos acontecimientos, sino que concreta esa siniestra identidad, gracias a la cual tiene la sensación de que informa sobre los hechos antes de que estos se lleven a cabo, y a menudo hace concreta la posibilidad, o en todo caso las circunstancias, de que los corresponsales de guerra no puedan ser espectadores, por supuesto, pero los combatientes se vuelvan corresponsales. En este sentido, acepto gustosamente que me acusen de haber sobrevalorado la prensa toda mi vida. No es un servidor. ¿Cómo podría un servidor exigir y obtener tanto? La prensa es un acontecimiento. Y en este acontecimiento, ¿cuál es el acontecimiento que suscita la prensa? Pues este acto simbólico que representa una situación y una actitud ante ella, pero también es un acto simbólico que Kenneth Burke define como un acto en construcción de un conjuro. ¿Por qué? Porque Burke dice que en la medida en que un acto de habla, un acto lingüístico, no expresa las condiciones de la realidad intersubjetiva, entonces está cumpliendo una función de conjuro. Decreta a partir de una autoridad que se arroga una transformación
de esa situación o de esa realidad. Y por eso dice Burke que es tan difícil despojarnos de la idea mágica de las palabras. ¿Cómo podemos incidir directamente en nuestra realidad a partir de las palabras? Y dice Burke, claro, en el pensamiento primitivo, él utiliza todavía esta expresión, pues el conjuro es en nombre de abracadabra, se transformará la realidad de esta manera. Pero en el pensamiento moderno, lo dice en 1930, el político dice, de acuerdo a las condiciones del mercado, estamos saliendo de la crisis. Dice, y la construcción es la misma. Es el conjuro que sigue tratando de imponerse a una realidad. Y por lo tanto, también la escritura es un ejercicio de poder. Y particularmente, en el caso de la prensa, son distintos tipos de poder. La prensa, en sus estudios, se ha visto vinculada con el poder político, con el poder económico, pero la prensa tiene un poder que permea nuestra manera de darle sentido y de organizar la realidad del día a día. En este sentido, la prensa ejerce y posibilita un poder que Manuel Castells señala de la siguiente manera: la capacidad para modelar la mente. La forma en que sentimos y pensamos determina nuestra manera de actuar, tanto individual como colectivamente. Es cierto que la coacción y la capacidad para ejercerla legítimamente o no constituyen una fuente básica de poder, pero la coacción por sí sola no puede afianzar la dominación. La capacidad para lograr el consentimiento, o al menos para instilar miedo y resignación respecto al orden existente, es fundamental para imponer las reglas que gobiernan las instituciones y las organizaciones de la sociedad. Y en todas las sociedades, esas reglas están incorporadas en las instituciones como resultado de los procesos de lucha y compromiso entre actores sociales enfrentados que se movilizan por sus intereses bajo la bandera de sus valores. Esas banderas de valores que enarbolan los distintos actores sociales y que se manifiestan en las planas de los periódicos es lo que llamamos comúnmente ideología, la cual se define como creencias fundamentales que subyacen en las representaciones sociales compartidas por tipos específicos de grupos sociales. Cada periódico es una mirada a su momento, producto de las relaciones constituidas en los distintos niveles o categorías referidos. Los distintos puntos de vista ideológicos generan tensión al interior del sistema informativo y los diferentes sectores sociales combaten en este campo de batalla de papel. Y en este caso, en la época cardenista, que es la que nosotros queremos plantear, esta batalla de papel evidentemente plantea de una manera simplista este enfrentamiento entre el fascismo y el comunismo. Y cada una de estas visiones ideológicas se valoran de distinta manera de acuerdo con el sector al que nos vamos a referir. Por una parte, la llamada prensa independiente cardenista estaba dominada por un temor fundado en las reformas políticas que estaba llevando a cabo el presidente Lázaro Cárdenas, los conflictos políticos derivados de su ruptura con Plutarco Elías Calles, y el corolario de este temor se llevará a cabo con la expropiación petrolera. Todos estos elementos van a marcar en las clases medias, empresariales, industriales de México la sensación de que Cárdenas nos iba a llevar hacia el comunismo. Mientras que en algunos sectores obreros, en algunos sectores campesinos, en sindicatos que además van formando parte cada vez de una manera mucho más corporativa del poder político cardenista, estas acciones se ven como la posibilidad de que la revolución por fin nos haga justicia, que lleguen los beneficios de una revolución que había comenzado 26 años antes y que no lograba cuajar en los distintos ámbitos de beneficio social, y que gracias a la reforma agraria, gracias a los avances sindicales que el presidente Cárdenas está llevando a cabo,
pues se pueden empezar a disfrutar estos logros y la reacción, los conservadores, la derecha fascista, se opone a los beneficios que el cardenismo está llevando a cabo. Estas dos visiones se van a reflejar en las páginas de los periódicos, pero además se van a reflejar cargadas de un valor ideológico muy fuerte. Las descalificaciones de un grupo y de otro se darán a partir de estos términos, ¿no? Todo aquel que critique las políticas cardenistas será tachado de fascista, y todo aquel que apoye las políticas cardenistas en general será tachado de comunista. Pero lo interesante es que en México tanto temor generaba el comunismo como el fascismo. Y también lo que va permeando en estas ideologías que se dejan ver en la prensa cardenista es la sensación de que tanto comunistas como fascistas están siendo apoyados por las fuerzas extranjeras. Evidentemente, los sectores conservadores de México acusan unos, no están organizados solo a partir de sí mismos, sino que reciben apoyos de los totalitarismos fascistas europeos. En tanto que las derechas mexicanas señalan que es la Unión Soviética la que financia, organiza y promueve el desarrollo del comunismo en México. Y ante estas dos posibilidades, la intromisión de fascistas y de comunistas, el planteamiento que hace la prensa es que la única manera de defendernos desde una perspectiva o de otra es el nacionalismo. Tenemos que buscar un nacionalismo que nos defienda de la intromisión fascista, tenemos que constituir un nacionalismo que nos defienda de la agresión comunista y, en sentido mucho más amplio, un nacionalismo frente a la violencia imperialista. A partir de este breve contexto, me gustaría compartir con ustedes algunos de estos discursos que aparecen en la prensa vinculados a lo que hemos mencionado, pero también, pues en particular, vinculados a las concepciones de españoles y judíos en este momento. En la revista México Nacionalista del 15 de enero de 1938 nos dice en un artículo los principios básicos de la política nazi, refiriéndose a los planteamientos de Hitler, que copia además de Goebbels. He aquí decimos nosotros, dice Eduardo Pallares, una bella muestra de los excesos líricos a que conduce el prejuicio racista. Los arios, según Hitler, son los únicos que han sido creados a imagen y semejanza del Altísimo. Los demás pueblos deben calificarse de variedades subhumanas, se encuentran entre el hombre verdadero y las especies animales. Esto mismo vio Carlos Marx al formular los principios del materialismo histórico, y Hitler no vacila en expresar su admiración por el judío y en señalar el peligro de que sus doctrinas triunfen. El comunismo, he allí el enemigo. El momento es tal que el mundo entero debe escoger entre el comunismo o el nazismo. Hitler dice, en esta forma, el marxismo internacional no pasa de ser una teoría general del mundo sostenido, es verdad, por espacio de muy largo tiempo y llevado adelante por el judío Carlos Marx, a modo de confesión precisa de fe política, de faltarle el apoyo de un proceso de envenenamiento semejante, ya en plena actividad, el extraordinario éxito político de estas doctrinas habría sido imposible. Carlos Marx fue sencillamente el único individuo entre millones que en el lodazal de un mundo corrompido descubrió con el ojo seguro del profeta la ponzoña indispensable para celebrar la destrucción de las naciones libres de la tierra. Y todo ello con el propósito de servir a su propia raza. Los fieles del marxismo pueden decir con honda satisfacción: no hay mejor elogio que el que nuestro enemigo Hitler nos ha hecho. Y entonces, en la misma revista, plantea la importancia de defendernos ante esta amenaza comunista y señala como un gran acontecimiento el desarrollo del Frente Nacionalista del Trabajo. En una nota que llama Programa Mínimo de Acción del Frente Nacionalista
señala, en nombre del Frente Nacionalista de Trabajo, los señores Armando Villagrán y Eduardo Edmundo J. Hernández, con su carácter de presidente y secretario, acaban de lanzar a la nación un patriótico manifiesto dando cuenta de la constitución de esta agrupación, las causas que la engendraron, los fines que persigue y los propósitos que sustenta. Por razones de espacio nos abstenemos de publicar íntegramente tan interesante documento y nos completamos a dar a conocer su programa mínimo de acción. Dice así: primero, unificación de todos los mexicanos. Segundo, exigir enérgicamente el respeto y las garantías que la Constitución Política de México otorga al individuo. Tercero, condenación y combate al comunismo en todas sus formas, como tendencia antipatriótica y como doctrina inadaptable a nuestro medio. Cuarto, contrarrestar la labor divisionista de los líderes obreros y políticos. Quinto, luchar por el mejoramiento de los trabajadores del país y con la ayuda de todos por el de los miles de obreros y millones de campesinos que aún viven en la más dolorosa miseria. Sexto, luchar porque sean estrictamente cumplidas todas las leyes del país y respetada la Constitución. Séptimo, combatir a quienes, abusando de la confianza que en ellos ha depositado la nación o el presidente de la República, hagan uso de los dineros del pueblo para fines de propaganda personalista o de cualquier clase de doctrinas sociales no mexicanas. Octavo, combatir la campaña de odio de las clases que realizan los comunistas de diversos matices, en perjuicio de la patria y el bienestar de los trabajadores. Noveno, exhibir la labor deshonesta de los líderes irresponsables que medran a costa del sacrificio de los trabajadores. Y décimo, consagrar como emblema en nuestra lucha por lograr la grandeza de la patria, la bandera mexicana. Por otra parte, también esta prensa de derecha, como señala el periódico La Prensa, alerta sobre los peligros del comunismo y además sobre las falacias que el comunismo se plantea. Y una nota dice: es consigna de la Internacional Comunista inventar conspiraciones fascistas. Las frecuentes denuncias que sobre imaginarios complots fascistas hiciera el secretario general de la CTM, Vicente Lombardo Toledano, se viene explicando ahora como una de las tantas maniobras aconsejadas por la Internacional Comunista para desorientar la opinión pública y aprovechar el caos con la mayor propaganda. Tal cosa se desprende de una proclama recibida en el Partido Comunista, por medio de la cual el gobierno de Stalin recomienda a todos los comunistas del mundo denunciar como conspiradores fascistas a los enemigos del comunismo, con la amenaza de que quienes no procedan en esta forma serán considerados como comunistas indignos y por tanto traidores a los principios. Es por ello que las denuncias de Lombardo sobre la existencia de hipotéticas conspiraciones fascistas se atribuyen al cumplimiento de la consigna soviética, a la que Lombardo se disciplina para seguir la línea de la CTM, a la par que el Partido Comunista de México se han trazado sus propósitos de dirigir la dictadura del proletariado en México. Pero también esta prensa de derecha alerta y señala: la Unión Proletaria Nacional de Obreras y Campesinas, organización recientemente constituida, estableció en su declaración de principios que son traidoras a la patria las mujeres que profesan ideas comunistas o fascistas. Tan patriótico y tan mexicano principio se desprende de uno de los párrafos del programa que ha dado a conocer la Unión por la prensa y que dice lo siguiente: se declara que es ideario y doctrina de esta Unión el ideario y doctrina que sustenta la revolución y que serán declaradas traidoras a la patria las mujeres que de forma alguna presten su cooperación al desarrollo de doctrinas exóticas, tales como la comunista o la fascista, y que su obligación para con la nación es sostener el gobierno de la democracia, que es el pueblo y para el pueblo. Por su parte, la prensa progubernamentalista también acusaba el temor de los avances de la derecha. En una de sus notas, el periódico La Prensa, en 1936, señala: organización de las derechas.
La amplia información que hemos proporcionado a nuestros lectores sobre los preparativos que se están llevando a cabo para la celebración de la Gran Convención Nacional de los Partidos de la Oposición, que tienen el propósito de formar Frente Anticomunista de México, integrado por elementos derechistas que están resueltos a contrarrestar la labor de los comunistas, se ha visto confirmada como resultado de las juntas que ha seguido celebrando el Partido Nacionalista junto con las demás agrupaciones que integran el Consejo Nacional de la Oposición. Supimos ayer que la comisión que ha quedado formada por los licenciados Gutiérrez Orantes, Luquín y Barrera tendrá listo dentro de breves días su proyecto de convocatoria para la Gran Convención, y una vez que sea discutido y aprobado, ese proyecto se dará a conocer al público y se lanzará la convocatoria tantas veces mencionadas. O también recalcaba los manifiestos que hacía el jefe de los Dorados, de los cuales Alice Gockman ha hecho un interesantísimo trabajo. La prensa también en 1936 dice: el jefe de los Dorados lanzó otro manifiesto a la nación. El exgeneral Nicolás Rodríguez C., considerado como el jefe supremo de los Dorados, acaba de lanzar un manifiesto en Ciudad Juárez, Chihuahua, a nombre de la agrupación que ha venido presidiendo, asegurando que los Dorados nunca han desarrollado actividades sediciosas. Expresa en dicho manifiesto que los Dorados no son comunistas, ni fascistas, ni izquierdistas, ni derechistas, sino solo mexicanistas. Termina el manifiesto con las siguientes palabras: debo decirle, señor presidente de la República, que abusando de las libertades que concede nuestra ley fundamental, se organizan, se sostienen y trabajan agrupaciones de tendencias opuestas a los intereses nacionales y a los principios de esta misma ley, los que sufren estorbo en su vida social o colectiva. Estas son el Frente Popular Español, extranjero filial del Frente Popular Mexicano, izquierdista, y el flamante Partido Comunista, todos los cuales trabajan abiertamente a ciencia y paciencia de las autoridades federales, aunque sus actividades tiendan a subvertir el orden constitucional establecido por nuestra Carta Magna. Por otra parte, vamos a ver que en esta lucha ideológica entre el conservadurismo y el comunismo, como se llama, también tienen lugar debates en torno a los extranjeros. Particularmente, una de las críticas que va a hacer la prensa reaccionaria será en torno a la posición que México sigue en el apoyo a la República Española, y particularmente a la aceptación de los migrantes españoles que vienen, dicen, con una formación comunista que puede contaminar a nuestro país. Por ejemplo, en el periódico México Nacionalista del 1 de septiembre de 1937, en la sección Noticias y Comentarios, se dice sobre los niños españoles: por más que la Secretaría de Educación trató de hacer creer a la nación que se atiende debidamente a los españoles acogidos paternalmente por el presidente de la República, el enviado especial del Excelsior de México concretó así sus observaciones. Primero, la alimentación deja mucho que desear. Para 473 niños hay solo 16 regaderas. Los huéspedes del gobierno tienen un uniforme nada más. Los niños están divididos en facciones políticas y dirimen sus diferencias a golpes. Las autoridades desconocen el paradero de los asilados que se fugaron. Los niños reciben mucha correspondencia y sus profesores les enseñan a cantar la Internacional. Según el director del establecimiento, añade en la relación, los españolitos se hallan divididos en facciones, pues unos son comunistas, otros son anarquistas, anarcosindicalistas y socialistas. Cada uno defiende su credo político a bofetadas. Poco después reproduce estas palabras del director: nuestro deber estriba en mantener latente en ellos el sentimiento contra el fascismo, o sea, el que alienten los padres de los niños. Si tenemos en cuenta que llaman fascistas a cuantos defienden la causa nacionalista, veremos lo que puede esperar España de estos huerfanitos cogidos en la trampa del comunismo mexicano. Pero también
la prensa de la época destacaba la necesidad de dar protección a los mexicanos a partir de una nueva ley de migración. Por ejemplo, en el periódico La Prensa, en su editorial del 9 de septiembre de 1936, decía, el editorial se titula Las aguas tibias del Departamento de Migración. Algún crítico extranjero, de esos de lengua viperina e intención aviesa, que por centenares nos llegan al país, dijo en cierta ocasión que México, después de cimentar su fama como tierra del mañana, había aumentado su gloria transformándose en tierra del proyecto. Los mexicanos, dijo más o menos, son admirables idealistas, constructores de proyectos y de estupendas concepciones, pero en la vida práctica jamás realizan lo que también proyectan. O si se resuelven a cometer alguna empresa, generalmente la dejan a medias o acaban por concluirla 2 o 3 generaciones adelante. Doliéndonos como necesariamente tiene que doler a nuestro corazón de mexicanos, esas y muchas más críticas, no podemos menos que reconocer la justicia de muchas de ellas y la parte de razón que a otras asiste, viendo de paso que no solamente en materia de obras públicas, sino también en asuntos administrativos, en legislación y en reglamentos, las cosas las hacemos a medias. En nuestro concepto, dice, la ley de migraciones, esto es otro caso a medias por 2 razones principales. Primera, porque hasta el momento ninguna influencia bienhechora ha producido la disposición. Segunda, porque no es únicamente el Distrito Federal el que se encuentra congestionado por esos indeseables elementos extraños, los extranjeros. Es toda la República, estando lógicamente la disposición de aquella secretaría no pasa a ser un lavativazo de agua tibia incapaz de descongestionar el vientre de la patria. Por más que bien lo necesita, pues basta examinar la situación local del Estado y territorio para convencerse que la invasión semítica, maometana y budista tiene avasallados a los mexicanos de pura cepa. Y si no, veamos lo que un lector escribe desde Tapachula. Esta medida, dice el lector, debía ser aplicada inmediatamente a Chiapas, donde el comercio está en manos de chinos, turcos, polacos, etc., y donde el mexicano dedicado al comercio está encerrado en un círculo de hierro que lo oprime cada día más y le impide prosperar en su propia casa. Cita luego el hecho de que todo el istmo de Tehuantepec existe una mafia de elementos turcos con un negro historial de quiebras fraudulentas y estafas a quienes debería aplicárseles inmediatamente el artículo 33, y acaba por invocar la gracia del Ejecutivo para que la disposición exclusivista y unilateral aplicada al Distrito Federal se haga extensiva a todo el país. En este contexto podemos observar, a partir de esta pequeña muestra que hemos tomado, sí, de periódicos de derecha y de periódicos que se asumen como comunistas, como decíamos, no la realidad del México de 1936, sino la actitud que en los grupos empresariales que alientan a los periódicos en esta época tienen sobre esa realidad. Y por lo tanto, lo importante no es determinar la verdad o la falsedad de las declaraciones de la prensa de su momento. Lo interesante sería saber qué condiciones políticas, sociales y económicas producen este acto simbólico de representación y de actitud en los periódicos. Pero también es cierto que la prensa no genera opinión. ¿Por qué? Porque lo que nos ha mostrado la historia de los periódicos es que la prensa es leída por aquellos que ya están convencidos por sus ideas. En este sentido, podemos recordar una famosa frase de Marcel Proust En busca del tiempo perdido, que además es hermosa, y que dice: los periódicos se leen como se ama, con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque así como el enamorado solo ve en la mujer amada aquello que es relevante para su interés, el lector de los periódicos solo encuentra en ellos lo que su corazón quiere encontrar. Muchas gracias.